Vemos en Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 1 al 17, la esencia del cristiano. La esencia del cristiano. ¿Saben una cosa? Cada ser humano es reconocido por alguna acción que haga. Los seres humanos somos reconocidos por alguna acción que hagamos. La frase que usamos es: no le ponga cuidado, él es así. Sí, yo recuerdo cuando me reunía en la junta directiva, ya sabían, él es así, ya él cuenta sus chistes tontos, pero él es así, ¿cierto? Reconocen a una persona por lo que hace, por sus acciones. Por ejemplo, solo por ver personas de diferentes áreas de Colombia, no sé si usted va a ver este video en otro lado, pero en Colombia, en solo Colombia, pensar cómo son los costeños en la costa, son descomplicados, ¿cierto? Tienen baffles grandes, escuchan duro la música y uno dice, es que él es así, ¿cierto? En el Valle del Cauca tienen otra forma de ser. En Antioquia, mirá pues, ¿cierto? O en Cali, mirá, ve, ¿cierto? En Santander, ¿cierto? Que son así como fuertes al hablar y uno parece que lo están regañando, pero uno dice la frase es que ellos son así, ellos son así. Todos se identifican por su forma de ser y hacer las cosas. A esto le llamamos esencia. La esencia, cada uno, cada ser humano, la idea no es que seamos todos iguales. Dios nos hizo diferentes, ¿cierto? Todos tienen una esencia, unos tienen su forma de enseñar. Muchas veces dicen, yo quisiera ser como el pastor. No sea como el pastor, sea como lo que Dios lo puso a hacer a usted. Me estoy explicando, porque cada uno tiene su ¿qué? Esencia. Tenemos la esencia. Muchas de estas cosas se aprenden por mandato, es decir, por orden, o otras por imitación o tradición. Eso es lo que se hace. Algunas personas aprenden por lo que otros ven, entonces va formando su esencia o su carácter, lo va formando de acuerdo a lo que la tradición le dice. Cuando el pueblo cristiano aparece en la escena, los cristianos no son la excepción. Los cristianos deben tener algo que los identifica. Los cristianos deben tener una esencia. Mire que yo quisiera preguntarle algo. Si usted sale a la calle, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cómo sabe usted que ese es cristiano? Por su forma de vestir. Bueno, los cristianos hoy en día se visten igualitos a lo que se visten los no cristianos. Por su forma de hablar, a veces hablan como los no cristianos. ¿Cómo tú identificas o cuál es la esencia de un cristiano? ¿Qué debería, bíblicamente, qué debería identificar o ser la esencia? Si tú dices, oiga, yo digo ser cristiano. Mire, esta mañana nosotros venimos de la congregación y nos contaban la historia. Un muchacho, no lo tengo aquí en mi sermón, pero un muchacho terminó matando a otra muchacha. Y la mató de una forma terrible. Le dio muchísimas puñaladas. Y los que conocieron a esta persona decían, y era cristiano, o parece ser que iba a una iglesia, porque tenía jerga cristiana. El Dios le bendiga, ¿cierto? El yo no estoy en el mundo, el enemigo me está atacando. Bueno, hay algunos que dicen que son cristianos, pero la pregunta es, ¿tienen su esencia? ¿Lo identifica? ¿Tienen la esencia? ¿Qué cosas como pueblo cristiano los identificaba? Bueno, vaya a la Biblia, por favor. La Biblia nos presenta aquello en lo que permanecían los primeros creyentes. Noten algo, miren. Dios, siendo Dios, forma un pueblo, el pueblo judío. De ahí viene el Mesías. El Mesías cumple el propósito de que venía a esta tierra de pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Muere, pero en un día como hoy, lo decíamos ahora en la oración, en un día como hoy, ¿qué pasó con él? Resucitó. Y al resucitar, ahora empieza el pueblo cristiano. Viene como Dios envía el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2, verso 42, mire lo que dice: ¿en qué perseveraban los primeros creyentes? Que deben identificar a un creyente a nivel general.
Mire lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de ¿qué? ¿Están conmigo si están leyendo la Biblia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y ¿qué más? Mire, este texto es importante. Aquí habla de manera general la esencia de un cristiano. Es decir, tú te puedes identificar si eres creyente o no con estas pequeñas características, 4 características. Dice que los primeros creyentes permanecían. ¿Y qué es permanecer? Estar constante, estar ahí, ¿cierto? No desmayar. Permanecían, número 1, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios, en la comunión, tener algo en común. Somos diferentes, pero tenemos algo en común los unos con los otros, en el partimiento del pan, es decir, en la celebración de la cena y en las oraciones. Miren lo que dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Es que usted me está haciendo la tarea, por eso es que yo no veo que la gente tenga la Biblia. Yo decía, ¿por qué? Loquito es otro, yo soy cuerdo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Cómo demostraban ellos? Todos los que habían creído, ¿qué dice? ¿Estaban qué? Juntos. Estaban juntos. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Noten esto es a nivel introductorio. La Biblia nos dice que la esencia de estos cristianos es que se preocupaban los unos por los otros. Oiga, ¿cómo estás? ¿Pudiste pagar los servicios públicos? ¿Estás pagando? ¿Tu arriendo fue suplido? Es decir, ellos se preocupaban, se servían unos a otros. ¿De quién o de dónde aprendieron esto? Es la pregunta. ¿De quién, de qué persona los primeros creyentes aprendieron a servirse unos a otros? ¿O en dónde lo aprendemos? Bueno, el texto que usamos como referencia, que fue Juan capítulo 13, regrese a Juan capítulo 13, nos muestra que el Señor les deja claro a sus discípulos que hay 2 cosas que deben, o que ellos deben saber y que los debe identificar. Estando el Señor Jesús vivo con sus discípulos, les dice, les voy a dar 2 cosas que ustedes deben identificarlos. Uno lo dio como mandato y otro lo puso como ejemplo. Miremos el mandato ahí en Juan capítulo 13, verso 34. Venga, les contextualizo mientras van a ese texto. Mírenme acá, por favor. Perdón, usted que me está viendo este video, usted no notó, lo que pasa es que entre tecnología y yo dijimos algo. Ella me está poniendo acá el texto y entonces no sabía que la iglesia. Discúlpenme, sigo. Resulta que el Señor Jesús, Él está discipulando y está a punto de entregar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero dice, venga, un momentico, estas personas necesito que dejen claro que de aquí en adelante pueden tener muchas cosas que los caractericen, pero deben tener 2 cosas que deben ser su esencia, algo que los identifique. Y una se la voy a dar como una orden, un mandato, no es opción. Y la otra se la va a poner como ejemplo para que lo hagan. Estoy siendo claro. Miren el mandato, Juan capítulo 13, verso 34. Dice, un mandamiento nuevo que dice, les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, y que también se amen unos a otros. En esto conocerán ¿quiénes? ¿Quiénes conocerán? Subraya esa palabra, todos. La gente, el mundo conocerá todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieren amor los unos por los otros. Pero mire que esto lo dio como mandato. No es una opción. Es decir, si el cristiano, una de sus esencias es, yo dice, ay, el hermanito yo no quiero verlo, no quiero nada que ver con él. Bueno, está siendo en contra de la esencia de un cristiano, porque el Señor lo dio como orden, lo dio como mandato. La gente, los que no son creyentes, van a saber que tú y yo somos cristianos, discípulos, si nos amamos, ¿qué?
unos a otros. Y una vez más, Él lo da como mandato. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Como yo quiero? No, como Él nos amó. El texto dice que debemos amar como Él nos amó. ¿Y cuál es el amor de Dios? Aquí la palabra amor es la palabra ágape. ¿Y cuál es la palabra ágape? La palabra ágape tiene que ver con que yo amo sin esperar nada a cambio. Amo al que no se lo merece. Amo a la persona cuando más comete errores. Es fácil amar a los que están bien. ¿Me estoy explicando? Así que aquí vemos el mandato, pero miremos el ejemplo. Es el tema que trataremos en esta oportunidad. Por eso me gustaría hablarles a ustedes bajo el título, la esencia de ¿qué dije? Del cristiano. La esencia. Tú que has venido hoy aquí, ¿qué debe identificarte? ¿Te identificas por tu moto, por tu carro, por tu forma de vestir, por tus chistes, porque tienes el mejor equipo del mundo? ¿Qué te identifica? Bueno, bíblicamente, ¿qué identifica a un cristiano? ¿Cuál es la esencia del cristiano? Bueno, como mandato dijimos amar, pero como práctica debe ser servir. Como práctica debe ser ¿qué? En otras palabras, hermanos, yo amo demostrado en cómo sirvo. Es lo que nos muestra el texto. ¿Cómo vamos a observar estos versículos que hemos leído el día de hoy? Bueno, vamos a ver 3 puntos. Número 1, el ejemplo del Maestro y Señor. El ejemplo. Número 2, el ejemplo replicable. Y número 3, el lugar para hacerlo. Número 1, el ejemplo del Maestro y Señor. Número 2, el ejemplo replicable. Y número 3, el lugar para hacerlo. Vayan por favor al capítulo 13, verso 15. De aquí saqué los 3 títulos. Mire lo que dice el verso 15. El Señor Jesús, luego que ha hecho lo que ha hecho, ¿qué dice Él? Porque ejemplo les he dado. ¿Notan Juan 13, 15? Porque ejemplo les he dado. ¿Con qué propósito? Para que como yo lo he hecho, ustedes también ¿qué? Lo hagan. Ahí vemos el ejemplo del Maestro y Señor. Ellos dicen, usted Señor, usted Maestro. Sí, yo les he dado ejemplo para que como yo lo estoy haciendo, su esencia debe ser la misma a la mía. Su esencia debe ser hacer algo, ya lo vamos a ver. Verso 16. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis y qué, si las hacéis. ¿Notan? No es simplemente saberlas, sino que hacerlas. Así que miremos el primer punto, el ejemplo del Maestro y Señor. Expliquemos un poco el texto. Mire lo que dice el capítulo 13, verso 1. Regrese al verso 1. Antes de la fiesta, ay, eso era para mí, ¿cierto? Perdón. Antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué era la Pascua, pastor? Bueno, la Pascua era una celebración judía donde ellos recordaban que fueron esclavos en Egipto durante 430 años, pero que Dios con milagros, prodigios y señales envió un libertador llamado Moisés y los sacó. Y ellos al salir sacrificaron un cordero y ese cordero lo untaron en la puerta, en los marcos de sus puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte en Egipto, Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, pero no murieron los primogénitos de ellos, de los judíos. Así que antes dice que como buen judío el Señor Jesús iba a celebrar la Pascua, estaba en un lugar donde iba a celebrar la Pascua. Y mire lo que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, estaba a punto de ser sacrificado, llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice él? Los amó hasta el final. ¿Notan? Noten esto, hermanos. El Señor Jesús aquí ya está completando casi 3 años de ministerio. Ya está a punto de ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y durante 3 años ha estado con publicanos, con celotes, con ladrones que los formó. Usted se imagina, yo colocaba este ejemplo aquel día, usted se imagina cómo sería una reunión
entre un guerrillero y un paramilitar. ¿Es fácil esa reunión? No es tan fácil. Pero escúcheme en algo. No es fácil tener una reunión entre un guerrillero y un paramilitar. Póngalos a vivir 3 años, un guerrillero y un paramilitar. ¿Qué termina pasando? ¿Me explico? Pues el Señor Jesús en sus discípulos tuvo a un celote, Simón el cananista, y tuvo a un Leví que fue cobrador de impuestos. Y lo estuvo viviendo. Él los amó hasta el fin, dice el versículo 1. Estuvo con ellos y les cumplió el propósito, verso 2. Y cuando cenaban, o el momento propicio para disipular la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, y dice aquí, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y ¿qué hizo? Y la ciñó. Noten esto. Están sus 12 discípulos. Entre ellos, el Señor Jesús sabía que uno lo iba a traicionar, pero aún así lo amó hasta el fin. Aún así lo amó hasta el fin. Pero va a ser algo interesante. Está con sus discípulos y dice, vea, yo ya voy a estar a punto de morir, pero voy a dejarles algo que se les quede grabados en su mente. Para que no solamente se les quede grabado, sino que lo practiquen. ¿Qué hace? Se pone de pie después de la cena, se quita el manto, luego se pone una toalla, ¿sí? Y se la ciñó. Mire lo que dice el verso 5. Luego puso agua en un lebrillo, en una taza, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, usted y yo, siglo XXI, en Occidente, en Colombia, esto no es en Oriente, ¿cierto? Como que no entendemos el lavar los pies, como que eso no implica nada. Pero, ¿qué significa esto para el tiempo en que lo estaba haciendo el Señor Jesús? Las personas adineradas en el tiempo del Señor Jesús, o hoy en día también en las monarquías sobre todo, hay 3 tipos de servidores en una casa. Está el mayordomo, que es un servidor, que es un empleado, pero le llaman mayordomo porque él es el encargado de la comida a tal hora, por favor los cuartos así, atienda a la niña, atienda al niño. El mayordomo está como dirigiendo la orquesta, ¿cierto? Como el que dirige aquí la alabanza. Porque si no hay alguien que dirija la alabanza, los unos tocan por fa y los otros por fe, y eso suena rarísimo, ¿cierto? Alguien tiene que estar organizando. Bueno, el mayordomo es un tipo de servidor. El otro es aquel que hace las tareas. El mayordomo le dice, ve y tiende las camas, ve y arregla el jardín. Ese es otro tipo de servidor. Pero había otro tipo de servidor que eran los esclavos, que también era un siervo, y ese siervo por lo general no le pagaban. Pero estaba encargado, en ese tiempo no habían zapatos como los que usted y yo usamos, sino que la gente usaba sandalias. Y en Oriente el calor es intenso. Así que ellos, los esclavos, eran los encargados de que cuando llegaban los invitados, le lavaban los pies. Y la gente que decía, estos son los esclavos. Esto es lo peorcito de aquí. Esta es la servidumbre poca. Pues cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, Él no se está colocando como mayordomo, Él no se está colocando como servidor, Él se está colocando como ¿qué? Esclavo. ¿Alcanzan a comprender eso? El Señor está haciéndose o la función de esclavo. ¿Y qué reacción hubo? Claro, los discípulos han caminado con Él 3 años. Saben que Él es el Maestro, saben que es Dios encarnado, saben que es el Cristo. Y el verso 6 del capítulo 13 de Juan, ¿qué dice? Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro le dijo, Señor, con esta pecuequita que tengo no me lavará los pies jamás. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo.
Ya lo van a entender ahora, pero él les está diciendo, yo necesito lavarte los pies, porque más que lavarte los pies, la obra como tal es lo que significa lo que voy a hacer. ¿Me explico? Lo que eso implica. Ahora, Simón Pedro le dijo, bueno, Señor, no solo todos mis pies, sino también mis manos y mi cabeza, que es que hace rato no me baño. Báñeme completo, Señor. ¿Qué dice el verso 10? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué? Los pies. Cuando dice lavado es el que entiende esto, el que es creyente necesita solamente entender la simbología de lavar los pies, que yo me estoy haciendo como un esclavo para lavarle los pies. Y aquí dice, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Verso 12, como una conclusión o como el mensaje. Cuando usted vea en la Biblia, el así que es como un concluir, ¿cierto? Así que, dice el verso 12, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ustedes saben lo que yo he hecho. O sea, yo hago el acto como tal, pero ahora viene la enseñanza. Venga, yo les muestro. Ustedes saben lo que está pasando. Ustedes comprenden lo que acabo de hacer. Verso 13, ustedes me llaman maestro y ¿qué? Señor. ¿Saben en el ejemplo que les puse, les dije que había 3 tipos de servidores. ¿Cuáles eran? Mayordomo y esclavo. Pero por encima de ellos 3, ¿quién estaba? El Señor, el dueño, el amo. Y Él les está diciendo, ustedes me dicen que yo les estoy enseñando, soy su maestro. Y estoy diciendo que soy su Señor. Es decir, que ustedes son los que me deben lavar los pies a mí. Me estoy explicando. Dice, y ustedes dicen bien porque lo soy. Yo soy el Señor, soy Dios, dice el Señor Jesús. Yo soy maestro. Pues si yo, dice el verso 14, el Señor y maestro he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado. Está diciendo aquí que debemos estarnos lavando los pies los unos a los otros, que ahora la iglesia se va a convertir en un lugar de hacer pedicure cada 8 días. No, no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es, yo les estoy dando ejemplo de ponerse como esclavo ante una persona. Es decir, la esencia de un cristiano debe ser ¿qué? Servir. Si tú esperas ser servido, estás en el lugar no correcto. Pero si tú estás constantemente buscar servir, esa es la esencia de un cristiano. Hoy en día las iglesias se han convertido en como cuando usted va al cine. La persona va al cine, compra sus papas, compra su comida gaseosa, entra al cine, disfruta el cine, no le importa el de al lado, le importa solamente con la que fue, sale del cine, disfrutó y no le importa el de al lado. Y eso no es la iglesia. La iglesia, yo no voy para ser servido, voy para ¿qué? Servir. Yo voy para servir. Ese debe ser la esencia. Y esa es mi esposa, por eso me apoya, ¿cierto? Él dice, yo soy el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Escuchen, hermano, si usted de los que viene aquí a decir, esa alabanza no me gustó, ay, esa predicación no me gustó, déjeme decirte que estás equivocado. Porque tú debes venir con la actitud es, Señor, ¿a quién tengo que servir? Señor, ¿qué persona necesita de mi servicio? Porque esa es mi esencia. ¿Estoy siendo claro? Yo debo venir aquí pensando no en ser servido, en recibir, sino en dar. Podemos decir entonces, ¿por qué la esencia del cristiano debe ser servir? Porque el Señor nos ha dado ejemplo. Es Dios. Dios siendo Dios se hizo hombre y como hombre se puso como esclavo para darnos ejemplo.
Tú y yo constantemente debemos estar pensando en servir, porque el Señor nos dio ejemplo. No tomamos el ejemplo del mundo, sino el ejemplo de Él. La pregunta es, ¿estás sirviendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para quién? ¿Sabes una cosa? Mucha gente a veces dice, es que yo sirvo, ¿cierto? Pero sirven más al patrón porque les paga o porque les da miedo, ¿cierto? Que los echen del trabajo. Pero cuando el pastor dice, vamos a hacer tal cosa, pero como que no hay servicio. No es el pastor, no son los hermanos. Estoy sirviéndole ¿a quién? A Dios, a través de las personas. Él nos ha dado ejemplo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacerlo, servir. Esa debe ser mi esencia. Una vez más, la iglesia permanecía en varias cosas: en la doctrina, en los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Cómo se demostró eso? ¿Por qué lo hacían? Porque en ellos había amor y había ¿qué? Servicio. El amor lo recibieron por mandato. Es una orden. No es una opción. Si tú no amas, si tú dices, yo lo aborrezco con todo mi corazón, porque es que me hizo tal cosa y yo no lo perdono, porque es que chismeó de mí, ese hijo del diablo. Bueno, si tú no amas, estás pecando, porque Dios te dijo, ámalo. Porque si no, Él diría, bueno, entonces yo no te amo a ti, porque tú eras más pecador que ese que no has podido perdonar. Eso es como mandato. Pero como ejemplo, oiga, ¿y qué más? ¿Cómo más me debe identificar? La gente, mientras otros esperan ser servidos. Tú vas a una celebración de tu familia. Todos están sentados a que el familiar venga y te atienda. Tu característica es, venga que le ayudo. No, venga, yo ayudo al baño. Venga, Oiga, ¿y usted por qué a toda hora está queriendo ayudar? No, tranquilo, es porque el que habita en mí me pone ¿a qué? A servir. ¿Estoy siendo claro? Él nos ha dado ejemplo. Miremos el segundo punto. El ejemplo replicable. El ejemplo replicable. Leamos desde el verso 15, la primera parte dice, porque ejemplo es dado, ¿para qué? El ejemplo replicable. ¿Para qué? Dice el verso 15. Para que como yo lo he hecho, ¿qué dice? Ustedes también lo hagáis. Esa debe ser la esencia del cristiano. Aprendimos del maestro, aprendimos del Señor, aprendimos que Él lo hizo con nosotros, así que nosotros debemos replicar. Hermanos, allá fuera después de estas cuatro paredes, ¿qué identifica un cristiano de otro? El cristiano constantemente está sirviendo, está viendo cómo sirve, cómo ayuda. En la calle, en el trabajo, en la casa, ve el baño sucio, lo lava, ve la loza sucia, la lava. Ay, no, pero es que no me toca a mí. La esencia es servir. Ay, el pastor como que no está gustando esto. Pero qué pena, pero esa es la esencia de un cristiano. Es servir. Eso nos identifica. Mire lo que dice el verso 16. De cierto les digo, es decir, póngale la firma a esto. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Qué está diciendo el Señor aquí con esto? Si Él lo hizo, si Él sirvió, si Él siendo el creador del universo, si Él es Dios, creador de todo lo que existe, y se hizo un siervo, ni siquiera mayordomo, ni siquiera siervo, se hizo esclavo para servir. Si Él nos dio ejemplo, esto se debe replicar. Y si usted y yo no servimos, nos hacemos o no lo hacemos, es porque queremos ser señores. Es decir, ¿quién es el que nos sirve en una casa? El Señor. Cada vez que tú no sirves, estás diciendo, yo soy Señor. Yo soy por encima de mi Señor. Estoy siendo claro. Lo que está diciendo el verso, regresen al verso 16. Mire lo que dice. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, que si tú no sirves, es porque eres por encima del Señor.
Así que debe identificarte. Hermanos, las iglesias, los pastores necesitamos gente que sirva. Pastor, yo no sé hacer nada. Bueno, haga caso, pero haga algo. No gusta esto, pero es verdad. Ahora, si tú eres creyente, ya lo voy a decir más adelante, al menos tienes un don. Cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida, la Biblia dice que nosotros somos parte de un cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos cuerpo. Y en un cuerpo no todos somos iguales. Tú debes saber, bueno, soy ojos, soy oído, soy boca, soy manos, soy pies. ¿Qué soy? Pero para algo debo servir. Él dice que entonces, si yo no estoy sirviendo, es como si me comparara al Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si no sirves, quiere decir que te consideras entonces por encima del Señor. Vayan a Marcos, eso sí ponlo rápido ahí, por favor. Marcos 10:42. Miren la pantalla, por favor. Me gustaría que lo miremos acá. Y voy a enfatizar en algunas cosas. Marcos capítulo 10, verso 42. Miren. Mas Jesús llamándolos, ya también Marcos 10, ya es casi terminando, él llama a sus discípulos y le dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Notan, él dice, ustedes saben que los gobernantes son señores de la gente. En otras palabras, mírenme acá, por favor. En el mundo, todo se presenta como una pirámide. Aquí está el jefe y acá todos son súbditos. Es lo que está diciendo ahí. Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella ¿qué? Potestad. ¿Y con qué palabra empieza el 43? Pero. Hay un contraste. Pero. Es decir, en el mundo se busca tener la autoridad, se busca tener el mejor carro, se busca tener la mejor casa para que me sirvan. Pero no será así entre ustedes. Sino el que quiera hacerse grande entre ustedes, será ¿qué? Vuestro servidor. Hermanos, la esencia de un creyente, la esencia de un cristiano, no es estar buscando, yo quiero ser el director de la alabanza, yo quiero mandar, yo quiero ganar, yo soy el que dirijo. Bueno, ¿quieres ganarte ese puesto? Dice, sirve. Gánate lo que, sirviendo. Entre ustedes, el más grande de ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros, verso 44, quiera ser el primero, será ¿qué? Siervo de todos. Y si tú serviste una vez, no andes diciendo, si ve que yo sirvo y no me reconocen, si ve que yo sirvo y no me... No, la esencia del cristiano, sirve, 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 sin esperar nada a cambio. ¿Dice amén a eso? ¿Y por qué hago eso? ¿Por qué tengo que hacer eso? Verso 45. Porque, esa es la razón, ahí está. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que cuando digas, pastor, es que ya toda la vida he servido y no me valoran, pues no te quejes conmigo, quéjate con el Señor. Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir. Él nos dio ejemplo. Nosotros debemos estar ¿qué? Sirviendo. Si yo terminara la enseñanza ahorita, falta todavía el tercer punto, pero si yo terminara, podrías decir, pastor, ya he entendido. Yo ya no quiero seguir siendo una persona calientasillas. Hay gente que, hermanos, ya la silla tiene la horma de él ahí, siempre en la misma silla y ahí, ¿cierto? Y no sirven sino para eso, para adornar esa silla. Y los ponen a hacer algo, no, pastor, no tengo tiempo, no, que el trabajo, que no, que el niño me comió tierra, que se me regó la leche, que es que el tío... Sacan una cantidad de excusas. Y ahí pasan dos cosas. O no has entendido cuál es tu esencia, o definitivamente necesitas arrepentirte. Esas son las dos opciones, no hay más. Si no te has arrepentido genuinamente, por eso el Espíritu Santo no ha venido a tu vida y por eso no estás sirviendo. O lo otro es que como que no has entendido que la esencia del cristiano es ¿qué? Servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Para servir. Como dijo alguien, creo que más claro la debe tener el verdadero cristiano. ¿Cierto? Más claro, ¿para dónde? Hasta el momento ya
sabes que el Señor nos dio ejemplo para servir y que debemos ¿qué? Replicarlo. Que el mundo, cuando hablo del mundo, es los que no son creyentes, nos deben identificar no porque si te pones corbata o no, no por si te vistes así o no, ¿sí? No si te pones jeans rotos o no rotos, no si te los pones descarados o descaderados, no. Nos deben identificar afuera, este es diferente. ¿Por qué? Porque a toda hora da la milla extra, a toda hora está sirviendo, a toda hora replica eso que aprendió de su maestro. Miremos como tercer punto, el lugar para hacerlo. O con qué personas, a quién yo le sirvo, a quién yo voy a poner ese don que Dios me ha dado. Mire lo que dice el verso 17 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Si saben estas cosas, una cosa es saberla, dice, bienaventurados seréis, ¿y qué? Si lo haces. ¿Notan? Vas a ser feliz, no solamente saber que tu esencia es ser servidor, sino que vas a ser feliz, bienaventurado es feliz, 1000 veces feliz. Vas a ser feliz si lo haces, si sirves. ¿En qué debo servir? Hermano, solo pregúntele a los pastores y verá que somos expertos en poner trabajo. Hay harto por hacer en la viña del Señor. Por eso de alguna manera el Señor dijo, la mies es mucha, pero los obreros, y alguien dijo por ahí, son flojos. No pocos, sino flojos. ¿Sí? ¿A quién le servimos? Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, 10 dice, así que, dice el apóstol Pablo a los Gálatas en Galacia, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quiénes debemos servir? A todos. Y mayormente ¿a quiénes? Ya, ahí está. Así que si llegó tu tía incrédula a la casa de visita un domingo a las 9:30 de la mañana y preciso tenía hoy que servir acá, tía, yo quisiera servirte, tengo un compromiso, tienes dos opciones, tía. ¿Me acompañas a un lugar donde vamos a tener el privilegio o me esperas tantico y yo por allá a la 1 te llevo? Eso es lo que está diciendo ahí. Primero, los de la familia, ¿de qué? De la fe. Los de la familia de la fe. Porque vuelvo y le digo, el enemigo es experto en nosotros colocarnos muchas cosas. Y estamos tan ocupados que ya no tenemos tiempo de servir. Dice aquí que si tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Vayan a Mateo 25, 31. Mateo capítulo 25, verso 31. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús volverá? ¿Sí, sí están seguros de eso? Él volverá. Él volverá por su iglesia. Él volverá por segunda vez. Y esa segunda vez, Mateo 25 y otros textos nos hablan más o menos qué va a ocurrir. Mire, dice el verso 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vea, el día que Jesucristo venga, ya no vendrá como cordero, vendrá como león. Ya no vendrá como siervo, vendrá como rey. Ya no vendrá a perdonar pecados, vendrá a juzgar. Cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿sí? Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vea, solo lean eso y si usted no es creyente, yo le animo que se convierta por el amor de Dios. No juegue al cristianismo, porque el día que Dios venga, estabas jugando al cristianismo, tú vete para acá. Tú creyente, vete para acá. Ya no habrá opción que pases para acá. Dice que los apartará, ¿sí? Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos, ¿qué? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
¿Por qué? ¿Por qué, Señor, tengo el privilegio de irme para el cielo? Verso 35, porque tuve hambre y ¿qué? Y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Notan eso? La gente, Dios verá lo que hicieron, su servicio en los hospitales, en las cárceles, al desnudo. Verso 37. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y sediento y te sustentamos y te dimos de beber? Verso 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, ¿qué? Más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Saben, iglesia? Cuando tú y yo servimos al pueblo de Dios, lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor, para el Rey. Él está viendo tus obras. Amado hermano, tú que estás queriendo tirar la toalla, ¿qué dices? Vea, yo siempre sirvo, yo siempre hago, yo siempre. Déjeme decirle que tu banco celestial está mejor allá. Lo vas a ver allá. Dios te va a recompensar. Y tú que no has empezado todavía puedes hacerlo. Empieza a servir a estas personas. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Se comieron todo ese pollo completo y no le dieron a ese que estaba ahí necesitado. ¿Sí? Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel o te servimos? Entonces le responderá de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Alguien dirá, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo le amo, yo por Él toda mi vida. Y el Señor te pone a alguien a servir y no lo haces. Dios quiere que lo demostremos. Él nos dio ejemplo. Verso 46, terrible, catastrófico. E irán estos al castigo ¿qué? Eterno, y los justos a la vida eterna. Amado hermano, el servicio tiene implicación eterna y hay que hacerlo con los más necesitados, con los que están en la cárcel, con los que están hambrientos, con los que no tienen que vestir. Hermano, en tu casa ya tienes chaquetas que ya no caben, saca al menos una y ve, di, Señor, por favor, estás friolento en algún lado, sácala un día de manera intencional y regálasela a aquel que Dios ponga en tu corazón. Tienes tantos zapatos que ya no sabes qué me pongo, saca unos y ve de manera intencional y regálalos. ¿Cuántos de los hermanos aquí, cierto? Oran al Señor para que no llueva porque sus zapatos le marcan invierno. Por debajo están rotos. Y algunos de nosotros no nos damos cuenta de eso. Cuando nosotros servimos de esa manera, Dios lo está viendo. No pierdas el tiempo. El Señor va a regresar y quiere verte sirviendo y junto con Él vendrá su recompensa. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo, hermano. Yo no me canso de servir. A mí no me importa, a mí me dicen, pero vas a perder. No me importa que pierda, pero estoy sirviendo. Porque al fin y al cabo me interesa que me mire ¿quién? Dios. Alguien dijo, ¿tú puedes escribir ahí algo? Escribe con rayita sentido y esa misma palabra junta. ¿Listo? Yo quiero decirte esto, amada iglesia, mientras lo va escribiendo aquí nuestra hermanita Bendición. Escuchen esto. O eres un siervo con sentido o eres un siervo consentido. ¿Me expliqué? Es la misma palabra pero separada. Hay gente que sirve con
sentido en lo que está haciendo. Y hay gente que sirve con sentidos. Son los consentidos. ¿Me estoy explicando? No sé, ahí está. ¿Eres un siervo consentido o eres un siervo consentido? ¿Cuál de los dos eres aquí tú? Mejor dicho, hay que rendirle tapete para que venga y haga algo. ¿Sí? Ponerlo a hacer algo y antes agradezca, pastor, que le ayudo. Que usted sabe cómo, o me le voy. Así son algunos, creen que nos hacen un favor. ¿Sí? ¿Estás siendo un hombre consentido, un creyente consentido, o estás sirviendo con sentido? Me encantó, de apellido Fernández lo escuché en una conferencia hace como unos 14 años y me gustó esa frase. Quiero concluir y aplicar. ¿Saben una cosa? Tuve la oportunidad de estar en Argentina. Bueno, varias veces hemos tenido la oportunidad de ir. Y algo que identifica o la esencia de un argentino, ¿sabe qué es? Que comen carne. Son como locos comiendo carne. Y no solamente comen carne en exceso, porque es que, vea, si se comen 2 libras de carne cada uno, eso es poquito. Sino que la comen de noche, tipo 10, 11 de la noche comiendo carne. Así que yo les dije a unos hermanos, oiga, ustedes argentinos creyentes andan a la carne ustedes a toda hora, ¿no? Entonces alguien me dijo, no, pastor, lo que pasa es que los argentinos, esa es nuestra cultura, comemos carne. Yo le dije, el problema es que supe de las estadísticas en Argentina y los hospitales están llenos de gente sufriendo de gota. Problemas por comer tanta carne. Y se están muriendo. Entonces me dijo, pastor, lo que pasa es que esa es nuestra esencia. Los argentinos nos identifican porque comemos mucha carne. Pero que yo lo escribí para después no equivocarme lo que dije. Yo le dije, claro que has dicho bien, los argentinos. Así son los argentinos, pero no los cristianos. ¿Cómo así, pastor? Un argentino se identifica por comer carne y dañar su cuerpo. Un cristiano no come tanta carne porque es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer lo que vea, es interesante las modas. Yo veo cristianos ganándose un mínimo, pero si pusieron zapatillas blancas en el mercado, tengo que comprarme las zapatillas blancas porque yo no puedo estar sin la moda. Rotos y compran jeans, pero eso no pasa, aquí no pasa eso es en otras, en las que yo pastoreo. Andan de moda en moda y andan endeudados. Y uno les dice, oiga, necesitamos, usted me puede ayudar contra pastor. No, usted viera, ando tan endeudado, pastor, yo no tengo plata para un tarrito de pintura. Pues claro, si te la estás gastando en cosas que son efímeras, ¿cómo sirves? Ay, perdóneme, hermano, es que yo aquí soy de confianza. Usted que me está viendo este video. Entonces, yo no puedo hacer lo que la cultura dice porque yo soy cristiano. Mi esencia debe ser servir. Usted dirá, no he podido servir porque estoy muy ocupado como el resto. Bueno, eso es el resto. La esencia del cristiano debe ser ¿qué? Servir. Me acabo de acordar algo, no lo escribí, pero me acabo de acordar algo. Una vez en la iglesia, un hermanito me dijo, pastor, yo de verdad, yo quisiera servir, pero usted sabe que soy tan ocupado, pastor. Tan ocupado que yo no puedo servir. Yo le dije, ay, hermano, sí, usted tiene, a mí se me olvida que el cristianismo es para los vagos. Los que no hacemos nada somos los que servimos. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted cree que yo no trabajo? ¿Usted cree que yo no tengo que sustentar a mi esposa? ¿Usted no cree que yo tengo que conseguir? Y aún así sirvo. Solo que mi servicio es el llamado que Dios me hizo, pastoral. No me digas que estás ocupado, porque la esencia del cristiano es ¿qué? Servir. ¿Cuál es la esencia entonces? ¿Qué es lo que nos debe hacer sentir orgullosos? Hermano, si usted se quiere sentir orgulloso, si es un verdadero cristiano, que no te sientas orgulloso por el carro que compraste, por la moto que compraste, por el apartamento que compraste. Siéntete orgulloso porque en la iglesia dicen, este hombre, esta mujer, ¿cómo sirve? Mira el privilegio, porque lo ve uno aquí, lo ve uno allá. Uno ve varones que hasta la reunión de damas llegan. Sirviendo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo les ayudo? Pues qué bonito, eso es la esencia, ¿cierto? Cuando te den el privilegio de servir aquí en la congregación o en cualquier área, eso es digno de contar. Siéntete alegre,
¿cierto? Que no sea una carga para ti. Cuando te digan es que te tocó barrer el lugar de la congregación. Bueno, barriendo. ¿Me explico? Porque es que hay unos que sirven, ay, porque si no, entonces ya dicen que yo no soy miembro y que firmé entonces el pacto y que entonces ya, y por eso me toca. No, hazlo. Porque definitivamente esa es tu esencia. Ahí tú mismo identificas si estás siendo un verdadero creyente, no es una carga. Con el don que Dios te ha dado, la pregunta: ¿estás sirviendo dentro del ministerio, dentro de esta iglesia? ¿Estás sirviendo como voluntario para llevar el evangelio a los hospitales, a las cárceles, a las fundaciones, etcétera? Aquí dentro y afuera, mientras trabajas, mientras estudias, en todo lugar, la esencia de un cristiano es servir. Mira lo que dice 1 Corintios 4, 1 al 2. Ponlo ahí, por favor, estos textos. ¿Cómo debe ser ese servicio? Rápidamente y termino. Así pues, ténganos los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo. ¿Notan lo que dice? Ténganos la gente. Los no cristianos deben vernos por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno se haya hallado, ¿qué? Fiel. Dios te ha dado un don, ponlo al servicio. Y ese don que Dios te ha dado, tienes que ser buen administrador, no lo malgastes. Colosenses 3:17, por favor. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Háganlo en el nombre del Señor. No lo hagan al nombre del pastor, no lo hagan al nombre de tal persona. Háganlo al nombre del Señor. Y Colosenses 3:23. Me acuerdes este versículo, así como Juan 3:16, hoy apréndase Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa, la herencia, porque ¿qué? A Cristo el Señor servís. Cada vez que el pastor te ponga a hacer algo que como que no te agrada mucho, pues diga: Señor, es para ti, tú usaste al pastor, pusiste esa boca y pusiste que me dieras a mí eso, pues hágalo, sirva al Señor. Hay harto por hacer. No creas que eres cristiano porque vienes hay cristianos cada 8, ¿cierto? Cada 8 días y aparecen por aquí, no más. Y vienen y ya como que la silla les pica y ya después de 2 horas como que ya quiero irme y como que ya no quiero servir. Hermanos, esto no es un espectáculo. La iglesia no es un espectáculo. La iglesia es un lugar donde nos venimos a servir los unos a los otros. A Él servimos. Y si aún no estás sirviendo, te animo a hacerlo a través de muchos ministerios. Déjeme hacer un paréntesis, y usted que me ve este video, le animo también. Este servidor, y esto lo hago con el permiso del pastor, hablamos de esto. Sé que algunos de aquí, de esta iglesia local, sirven al Señor a los privados de la libertad. ¿Cuántos lo hacen? Levanten la mano. Que envían una carta de ánimo. Gracias. ¿Y el resto? ¿No me bañaron hoy? Por eso no levantan la mano. Hermanos, Crossroads es un ministerio que nosotros servimos a la cárcel. Este es su servidor. Representa un ministerio, es un instituto bíblico que llevamos la palabra de Dios a los privados de la libertad. Es un instituto bíblico. ¿Cómo funciona? El privado de la libertad recibe una lección allá en la cárcel. Hay unos voluntarios que entran a la cárcel. Ellos se la entregan, ellos la llenan y esa carta va a salir, esa lección sale de la cárcel, y luego esa lección va a llegar a ti a través de un coordinador de esta iglesia. Usted va a recibir esa lección y esa lección tiene un nombre. Ese nombre dice Pepito Pérez. Bueno, usted va a hacer 3 cosas por Pepito Pérez. Número 1, va a orar por Pepito Pérez. Usted no lo conoce, sabe que está en tal cárcel, sabe que está... Señor, yo te oro por Pepito Pérez. Acordaos de los presos como si ellos estuvieran presos, como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Entonces tú oras, eso es lo primero que haces, orar. Es una forma de servir. No lo puedes hacer en tu casa, en el lugar de tu devocional, en tu trabajo, cuando tengas tiempo, oras. Número 2, revisa la lección. Es un instituto bíblico, es un programa, no es un discipulado básico, es un instituto bíblico donde nosotros te damos el manual de respuestas
y tú recibes esa lección, tomas el manual de respuestas y revisas y vas pasando, muy bien, qué buena respuesta, aquí la respuesta sería mejor esta, qué buena, y le animas. La segunda cosa, primero, ¿qué haces? Orar. Segundo, revisar. Y lo tercero, envías una carta de ánimo. Envías una carta de ánimo. ¿Sí? ¿Qué es? Tú has orado al Señor. Señor, yo no conozco a Pepito Pérez, sé que está privado de la libertad, yo no sé, él cometió un error, por eso está privado de la libertad, al igual que yo cometo errores. Yo te ruego que pueda ser instrumento en tus manos, oras, ayunas, qué sé yo, haces por él algo, y de acuerdo a lo que él haya escrito y lo que Dios te haya dado, le haces una carta. Estimado Pepito Pérez, qué bueno que yo hoy esté revisando tu lección. Me encanta saber que estás creciendo espiritualmente. ¿Sabes una cosa? Solo con esas 3 cosas te voy a dar algunos beneficios. Número 1, estás sirviendo. Sirves al Señor. Porque la esencia del cristiano, ¿qué es? Servir. ¿Saben una cosa? El pastor Mauricio aquí, él está yendo a la cárcel como voluntario. A él no le pagan. Antes tiene que dar. Y él recibe lecciones, pero necesita de ustedes aquí como iglesia cristiana. Estoy hoy en la iglesia cristiana Poder de Dios. Vea, él necesita que más personas sean voluntarios, porque eso es voluntario, no nos pagan. Yo también soy voluntario. Así que si tú te involucras, háblate con Rosita, la esposa del pastor, háblate con él. Yo quiero servir, ya, el Señor ya me ha hablado, necesito servir, ya quiero salir, ¿cierto? Ya yo quiero dejar de ser banquero, no que trabaje en un banco, sino de calentar bancas, ¿sí? Sirve ahora. 2, te vas a autocapacitar. Cuando tú le revisas la lección a otro, te autocapacitas. 3, te sensibilizas, te andas quejando que es que, ay no, pastor, yo no sé cuándo me va a poner calefacción. Si esto qué frío aquí, pues allá duermen en los pasillos. Allá duermen en las escaleras y les cuesta. Ay, pastor, pero es que tal, nos quejamos. Bueno, con eso nos sensibilizamos de lo que está pasando. Y otra cosa, hay restauración, restauramos. ¿Saben una cosa? Los que trabajamos en el ministerio carcelario, nosotros queremos que los que están privados de la libertad se conviertan en un café fino. ¿Y eso qué es? Queremos que sean expreso. Eso es lo que queremos. ¿Sí? No lo entendieron, pero bueno. Queremos que sea expreso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, hágalo de esa manera. Yo quisiera decirles, amada iglesia, el propósito hoy era, queremos gente que sirva. Podrás decirle hoy, Dios, heme aquí. No le digas, envíalo a él. No, envíame a mí. Oremos al Señor, a él sea la gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque definitivamente tú fuiste el ejemplo para nuestras vidas de poder servir. Necesitamos en este mundo donde todos esperan ser servidos, necesitamos gente que diga yo quiero servir porque tú me diste ejemplo, porque esa va a ser mi esencia. Que me identifiquen porque definitivamente yo sirvo. Padre, yo te ruego que aquí ahora las estadísticas o el número cambie. Si son pocos los que sirven y más los que quieren ser consentidos, que ahora sean más los que sirven y pocos los consentidos. Que por favor tú seas bendiciendo a estos mis hermanos, que esta iglesia crezca. Tu palabra dice que en la iglesia primitiva, cuando vendían incluso sus cosas para servirse unos a otros, dice tu palabra en Hechos 2:47 que tú añadías a la iglesia los que han de ser salvos. Te pido que esta iglesia crezca, porque se van a empezar a servir unos a otros. Bendice a aquellos que me escuchan el día de hoy y permite que donde quiera que estemos nos identifiquen porque nos parecemos más a ti. ¿Qué tal si le dices hoy en esta mañana? Padre, yo quiero parecerme más a tu Hijo, que se caracterizó por amar y servir. Como ejemplo nos dio, debemos hacerlo ahora de aquí en adelante. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.